Vamos a empezar a explicar la batería neuropsicológica para la evaluación de los trastornos de aprendizaje denominada BANETA. Y es importante revisar un poco la física técnica de esta batería. Las autoras son Guillermina Yáñez Telles y Dulce María Belén Prieto Corona. Ellas son de México, es decir, que contextualizando la batería, diremos que esta está pensada y planteada para América Latina. La edad de aplicación es a partir de los 7 años hasta los 11 años y 11 meses, pero también es importante mencionar que esta batería puede ser aplicada para edades mayores a esta, dependiendo mucho de las dificultades de aprendizaje y de los trastornos a partir de las funciones cognitivas que puedan tener los niños o los estudiantes en este caso. El tiempo de aplicación es de 3 horas y este se va a dividir en 2 sesiones en lo posible consecutivas, es decir, que cada sesión debe durar 1 hora y media y es mejor que sea, por ejemplo, si tomamos un martes, que sea al día siguiente la próxima sesión o no tener un espacio de más de 2 días entre ellas. Los objetivos de esta batería son sobre todo la evaluación de las funciones cognitivas que están relacionadas con la lectoescritura y las matemáticas. Por lo tanto, esta batería va a identificar cuáles son las principales dificultades que presenta el niño a partir de estas funciones cognitivas que están implicadas en el aprendizaje. Esta batería evalúa 11 procesos neuropsicológicos, por lo cual contiene 41 pruebas en total. Los materiales que vamos a encontrar, tenemos primero el protocolo, donde están alrededor de 16 páginas, donde nos van a ayudar a guiar todo lo que tenemos que hacer paso a paso en el protocolo. También tenemos el cuadernillo de respuestas, que serían estas van a ser brindadas al estudiante. Además, se tiene el cuadernillo, la libreta, de estímulos, donde vamos a encontrar todos los estímulos que vamos a requerir en las diferentes pruebas. Luego tenemos lo que son las tarjetas de lectura, láminas. Aquí están las tarjetas de lectura, las láminas, las plantillas de calificación, que serían estas, que ya luego con la experiencia y el tiempo ustedes ya no la van a requerir. Igual desde un principio, si son muy detallistas en la revisión, quizá no la requieran, pero acá están las plantillas de revisión de distintas pruebas. Tenemos las fichas, que ya les iré explicando poco a poco de qué se tratan. Están las lecturas, etcétera, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo a partir de la explicación de las pruebas que se van a ir dando. Aparte de todo este material, es importante que ustedes tomen en cuenta que van a necesitar hojas blancas, lápiz sin goma, es decir, que no tenga borrador, cronómetro y 5 objetos para la tarea de estereognosia, que sería un carrito, una canica, un botón, una moneda y una goma o un borrador. Esto para las pruebas finales. ¿Qué evalúa entonces? ¿Cuáles son estas 41 pruebas? Sobre todo, bajo todas esas 41 pruebas vamos a evaluar la atención, el procesamiento fonológico, la repetición, la comprensión oral, la gramática, la lectura, el dictado, la percepción visual, la aritmética y habilidades sensoromotoras. Además de que vamos a evaluar la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo, que estas dos realmente están relacionadas. Aplicación. Ya vamos a entrar a hablar sobre la aplicación de estas pruebas. Es importante tomar en cuenta que se va a necesitar un ambiente sin mucha estimulación visual ni auditiva, es decir, que en lo posible sea una habitación donde pueda haber una mesa, una silla y el suficientemente espacio para que el niño no se distraiga con otros estímulos.
Entonces, a lo que se refiere a la atención, en esta prueba se va a evaluar la atención sostenida. Es aquella que implica mantener la atención durante un tiempo determinado haciendo una actividad específica, resistiéndose a la fatiga e inhibiendo cualquier otro estímulo externo. Para esto, la consigna sería la siguiente. Nosotros vamos a poner en el cronómetro 10 minutos. Entonces se le explica, en la parte de arriba de la hoja tienes dos flechas. Vas a recorrer con la mirada renglón por renglón y vas a tachar la que sea igual que esta flecha y se le muestra la flecha que apunta abajo a la derecha. Siempre y cuando antes vaya una como esta y se le muestra la flecha que señala a la izquierda. Ahora vas a iniciar con estos dos renglones y cuando yo te diga continuarás con los de abajo haciéndolo más rápido y mejor que puedas. Para ellos se le da 10 minutos, nada más. Acuérdense, se tiene que poner el cronómetro 10 minutos antes de empezar la prueba. Pero primero se le explica, no, o sea, se le da la consigna y es la que les decía, ¿no? Porque primero se le muestra esta flecha y luego esta flecha, ¿verdad? Entonces, este cuadro que van a ver en su cuadernillo de respuestas están separadas a todo este bloque, ¿no? Entonces, acá, en estos dos renglones, el niño tiene que practicar. Entonces dices, a ver, hazlo en estos dos renglones y a ver si las encuentras, ¿no? Por ejemplo, entonces cuando ya termine acá, le dices alto y revisan. Es decir, el niño tiene que estar muy atento a la consigna que se le ha dado. Si no ha entendido, es mejor volver a repetir la consigna antes de empezar. Entonces, lo que les decía, acá tenemos el cuadernillo de respuestas y durante 10 minutos él tiene que hacer esta página y esta página. Hay niños que logran terminar, otros que no logran terminar y ahí va la calificación. Entonces, no importa, o sea, no se le ejerce una presión como muy, no se ejerce una presión como muy evidente, pero al momento de decirte, tú tienes solamente 10 minutos para terminar anverso y reverso, entonces ahí ya hay como una presión de tiempo, ¿no? Implícitamente. Entonces, el tiempo que tiene, ya sabes, son 10 minutos. En cuanto a la calificación, en nuestro protocolo vamos a encontrar una tablita donde nos indica que debemos anotar el número de respuestas correctas, es decir, que vamos a ir contando las respuestas que ha marcado correctamente el estudiante. Entonces, pueden ir ustedes renglón con renglón, como les decía, o también pueden usar su plantilla de respuestas, que en realidad es más, a veces pues, o sea, a través del tiempo es más práctico que cada uno lo revise, ¿no? Pero siempre es bueno saber que existe una plantilla de calificación. Entonces cuentan el número de respuestas correctas. Ojo, que tienen que anotar el número de respuestas correctas hasta donde el niño ha logrado realizar. O sea, si ellos no han terminado todas las dos hojas de evaluación, no se preocupen, ustedes no tienen que contar hasta el final. O sea, por ejemplo, si el niño ha terminado de hacer en la segunda página, aquí, por ejemplo, en la cuarta, quinta fila, entonces esto ya no se cuenta. Aquí ya no se cuenta. A partir de aquí ya no se cuenta, solo hasta donde lo ha logrado realizar. Los errores de comisión también se cuentan, perdón, de omisión. ¿Qué quiere decir? Aquellas respuestas que no han sido señaladas por el estudiante. Esos son errores de omisión. Entonces debemos contar cuáles aquellos que están en blanco y que no han sido señaladas. Pero nuevamente hasta donde ha logrado el niño. Hasta la última respuesta correcta que ha tenido, hasta ahí se le evalúa. Y los errores de comisión son aquellos estímulos que ha marcado equivocadamente, es decir, que en vez de la flecha a la izquierda ha anotado la flecha a la derecha, por ejemplo. Esta evaluación va a medir la capacidad de atención sostenida, sobre todo en los errores de omisión, por ejemplo, que voy a comentar, nos va a indicar las alteraciones en la atención y distractibilidad. Y los errores de comisión nos está indicando la dificultad de inhibir estímulos distractores, es decir, que su atención sostenida puede que esté ahí fallando en la atención sostenida, por ejemplo, ¿no? Y la atención selectiva.
La segunda prueba es el procesamiento fonológico. ¿Qué es el procesamiento fonológico? Es muy importante recordar lo que es el procesamiento fonológico en la anterior sesión que tuvimos y también en las anteriores tal vez módulos que han tenido. El procesamiento fonológico, no se olviden que es la capacidad de manipular los fonemas y poderlos escribir o decirlos oralmente. Aquí entra también la decodificación, ¿no? Entonces, gracias al procesamiento fonológico podemos segmentar una palabra, por ejemplo, labio, que tiene 2 sílabas, o podemos identificar qué palabra empieza diferente que las demás o cuál termina diferente que las demás. Esto, procesamiento fonológico, tiene 6 pruebas, 6 subtests. Se va a dividir por la discriminación fonológica, segmentación de palabras, síntesis de fonemas, análisis de palabras, denominación serial rápida y categorización fonológica, que vamos a ir explicando uno a uno. En la prueba de discriminación fonológica, la consigna es la siguiente. Te voy a mencionar cada vez 2 palabras. Lo que tú tendrás que hacer es decirme si las palabras que dije son iguales o diferentes. Por ejemplo, vaca, vaca, ¿son iguales o diferentes? Entonces el niño tendrá que decir sí, son iguales. Ahora dime si cebo y celo son iguales o diferentes. Entonces el niño tendrá que decir, en este caso, diferentes. El estudiante debe comprender la consigna antes de empezar la prueba. Si él no ha entendido, entonces es importante tener a la mano otros ejemplos. Por ejemplo, si yo te digo casa, casa, si yo te digo casa o caja, ¿son iguales o diferentes, no? Es importante que ustedes vayan pensando otros ejemplos para que ellos puedan entender la consigna. Bueno, actualmente usamos la mascarilla, ¿no? Entonces eso también un poco evita que miren nuestra boca, pero en realidad lo principal en esta prueba es que se debe tapar la boca de esta forma. Probablemente y es mejor que ustedes se quiten la mascarilla, se pueden alejar un poco y taparse la boca. ¿Por qué? Porque la mascarilla muchas veces retiene el sonido de las palabras, de lo que vayamos a decir, y puede también como decir, cuando uno dice una palabra, la mascarilla y a través de todas las capas que tienen las mascarillas, pueden el sonido salir diferente. Entonces es mejor quitarse la mascarilla, ponerse un papel, dar unos pasitos para atrás y hacer y realizar la prueba, ¿no? Estas palabras se van a encontrar en nuestro protocolo, el protocolo de evaluación, que aquí está, por ejemplo, que dice día a día, ¿no? En estas palabras, ¿no? La puntuación. Entonces, la calificación máxima son de 20 puntos, es decir, que son 20 palabras. Entonces, se va a ir anotando si cero quiere decir baño, paño, por ejemplo, se le dice, y el niño dice, sí, son iguales. Ahí es 0, que no ha respondido correctamente, ¿verdad? Entonces, solo se va a puntear, digamos, las palabras que haya dicho correctamente. En la segmentación de palabras, que sería la segunda prueba, la consigna es la siguiente. Te voy a decir una palabra y tú tendrás que decirme cuántas partes tiene esa palabra. Da un golpe sobre la mesa por cada una de las partes y dime cuántas. Algunos niños prefieren hacer esto de los golpes, otros niños no. Entonces va a depender mucho de ellos. Al principio esto de las palmas o de tocar la mesa es como una ayuda para ellos para que puedan reconocer la consigna. Y lo hacen al principio y luego se van olvidando. No hay problema si se van olvidando. Es decir, que déjenlo hacer como ellos vean conveniente. Si son niños mayores, es eso lo que les decía, no se puede decir directamente cuántas sílabas tiene, ¿no? Se debe proporcionar ejemplos que están en el protocolo hasta que el niño comprenda lo que tiene que hacer. Entonces acá tenemos en el 2.2, en nuestro protocolo siempre van a tener aquí arribita ejemplos, dice. Ahí, no sé si lo pueden lograr a ver, ¿no? Antes de empezar, las tablitas dicen ejemplos. Y ahí dice, a ver, te voy a decir una palabra y tú me vas a decir cuántas sílabas. Por ejemplo, te digo canica, ¿cuántas son? Entonces ellos tendrán que decir 3, por ejemplo. Te digo roca, ¿cuántas son? 2. Entonces acá, por ejemplo, hay solo 3 ejemplos. Si él no ha logrado comprender hasta los 3 ejemplos, es importante también buscar otros ejemplos que ustedes vayan viendo acorde a la edad del niño, ¿no? De todas maneras, en las pruebas va subiendo la dificultad. Entonces, tenemos, por ejemplo, la palabra sol, labio, y en el protocolo también van a encontrar la respuesta. Por ejemplo, sol, paréntesis 1, ¿no? Entonces, eso quiere decir
que tiene una sílaba. Entonces ahí van a poder encontrar y van a poder puntear. Entonces, por ejemplo, la calificación, la cantidad máxima de palabras que serían 24, ¿ya? Entonces, es muy importante también tomar en cuenta esto. Se debe discontinuar el ejercicio si tiene 3 fracasos consecutivos. Es decir, si se le dice examen, ¿cuántas sílabas tiene? Y el niño dice 2. Entonces, bueno, esa pasa, ¿no? Luego, ¿cuántas sílabas tiene antiguo? Te dice 2. Entonces, esa pasa. Príncipe, te dice 4, por ejemplo. Esa está incorrecta también. Entonces, ahí van los 3 fracasos consecutivos. O quizá te dice examen 2, antiguo 3, príncipe 2. Ahí no son consecutivos, entonces se continúa hasta tener 3 fracasos consecutivos. ¿Qué significan las bajas puntuaciones? Baja conciencia de la estructura del lenguaje oral, lo que puede traer consecuencias en un aprendizaje y un proceso de lector, ¿no? En este caso, el procesamiento de la lectoescritura. En la prueba 2.3, que es la categorización fonológico, se realizan 2 pruebas. Uno se dice, te voy a decir, la consigna sería, te voy a decir 3 palabras, una de ellas empieza diferente que las demás. Dime cuál es la que suena diferente. Muchas veces esta consigna les cuesta comprender a los niños. Igual en el protocolo tenemos ejemplos. Por ejemplo, 5 cinta azul. ¿Cuál comienza diferente? Entonces, siempre recalcar cuál comienza diferente, cuál empieza diferente. Buscar sinónimos, cosa de que el niño pueda comprender la consigna. En este caso tendrá que decir azul. Siguiente ejemplo. Barco, barda, crema. ¿Cuál comienza diferente? Entonces él dirá crema. Entonces, muy bien. Ahí vamos viendo si él ha entendido la consigna. Entonces, ya luego de los 3 ejemplos, si el niño ha comprendido la consigna, entonces se continúa. Y empezamos con el protocolo. Entonces ahí se le dice lo mismo. Tenemos una tablita con 3 palabras y la puntuación de 0 a 1. Si hace positivo, si hace correctamente, se le puntúa 1, si no, 0. Lo mismo con el otro ejemplo. Te voy a decir 3 palabras, una de ellas termina diferente que las demás. Dime cuál es la que te suena diferente, es decir, la sílaba final. Entonces, en la siguiente prueba vamos a pedir que identifiquen la sílaba final y también tenemos 3 ejemplos en cada una. Conejo, ventana, espejo. ¿Cuál es diferente? En este caso, ventana. Sillón, carro, barro. ¿Cuál es diferente? En este caso, sillón, ¿no? Todas son, debemos que él comprenda la diferencia, ¿no? De lo que ha hecho antes y de lo que ha hecho después, ¿no? Se le dan ejemplos, obviamente, de nuestro protocolo, pero si no ha logrado comprender, es importante tener a la mano algunos otros ejemplos. Igualmente, aquí se discontinúa con 3 fracasos consecutivos. Y lo mismo, si 2 hizo bien y el siguiente hizo mal, entonces se sigue con la prueba hasta que sean 3 consecutivos. Entonces, lo que les decía, la calificación. Si hace bien, por ejemplo, la primera, entonces se le puntúa 1. Es decir, que en este caso, ¿cuál es diferente? Sapo, ¿verdad? Pandero, cepillo, pantalón. ¿Cuál es diferente? Cepillo, 1. Entonces, después de tener la puntuación, se va a contabilizar los puntos que ha tenido buenos. Es decir, todos los 1 se va a contar y va a dar un resultado de 18 si es que ha hecho todas correctamente. 18 es la puntuación máxima. La sílaba final es lo mismo. Día, tío, mío. ¿Cuál es diferente? Día. Entonces ahí 1, etcétera, etcétera. Se sigue igual. La puntuación máxima es de 18. Luego de esto se contabiliza, se suma la sílaba inicial y la sílaba final y en nuestro protocolo tenemos ahí un cuadrito donde les indica el total, es decir, que tienen que sumar. Ahora, si existen dificultades en esta prueba, quiere decir que existe una dificultad en la estructura de los sonidos del lenguaje oral y esto tendrá implicación negativa en el proceso de la lectoescritura. Es decir, y acuérdense que la conciencia fonológica es muy importante en
en el aprendizaje de la lectoescritura. 2.4. El síntesis de fonemas. La consigna es la siguiente. Vas a escuchar unos sonidos sueltos que forman parte de una palabra, tú tienes que juntarlos y decirme qué palabra se forma. A veces se formará una palabra que sí existe, a veces será una palabra inventada. Entonces se deben decir los sonidos de las letras a razón de una por segundo. Es importante tapar la boca con una tarjeta y se debe discontinuar después de 3 fracasos consecutivos. Igual, los fracasos es importante que ustedes vayan subrayando qué prueba se discontinúa a través de los 3 fracasos, ¿no? Entonces, estas palabras están en el protocolo y lo mismo, ¿no? Se tapa la boca, entonces se dice D-A-D-O. ¿Qué palabra es? Dado. Entonces, si te dice dado, se puntúa 1. En los ejemplos, igual tenemos ejemplos y ustedes tienen que decirlos. Digamos, P-E-R-R-O. ¿Qué palabra? Perro. Entonces acuérdense del tiempo, ¿no? Un segundo. Yo quizás estoy haciendo ahora muy rápido, pero digamos, R-A-M-A, rama, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado también eso, no hacerlo muy rápido ni tampoco muy lento. Lo mismo, ¿no? La puntuación total es de 22 puntos. Entonces, si él te dice dado, se escribe aquí dado y 0. Sería interesante también que ustedes vayan escribiendo en el protocolo, tiene un espacio aquí. ¿Qué es lo que les dice? ¿No? Porque a partir de este análisis también se puede determinar ciertas conclusiones o hipótesis a través de este diagnóstico, ¿no? Entonces, bajas puntuaciones significa dificultad para integrar una palabra a partir de los sonidos. Y ahí un poquito vamos a estar evaluando lo que es la parte léxica, sin embargo, a través de la fonología, ¿no? Entonces, es importante que veamos la importancia de cada. En el 2.5, análisis de las palabras. Entonces, para esta prueba también existen dos subpruebas, digámoslo así. La consigna es, te voy a decir una palabra y a esta palabra le vamos a quitar un sonido. Tú me tienes que decir cómo sonará cuando le quitemos ese sonido. Entonces, se debe decir el sonido y no la letra. Por ejemplo, no se debe agregar la preposición a al principio. Eso es importante también. Ahora les voy a explicar por qué. Por ejemplo, pero en el 2.5 tenemos aquí los ejemplos. Mal. Si eliminamos la L, ¿qué tenemos? Entonces ahí tendrá que decir el niño ma. Tenemos la palabra pez. Si eliminamos la F, ¿qué palabra tenemos? P, dirá, por ejemplo, ¿no? Aquí también es muy importante que el niño comprenda la consigna, ¿no? Vamos a hacer eliminación de un fonema y en la siguiente prueba, que es esta consigna, vamos a hacer la eliminación de una sílaba. Entonces, por ejemplo, tenemos tina. Si yo elimino ti, ¿qué tengo? Te dirá na. Yo tengo marzo. Si elimino zo, ¿qué sílaba tengo? Mar, ¿no? Entonces, la calificación también se va a ir dando a partir de los que ellos vayan contestando. 0 si no lo logra y 1 si lo logra. Se descontinúa en esta prueba también si hay 3 errores consecutivos. Entonces, cada prueba, o sea, de la eliminación de fonema y la eliminación de sílaba son 20 puntos el máximo. Entonces, se va a ir contando las respuestas que han tenido correctas y al finalizar se tiene que escribir un total que es la suma de la eliminación de un fonema y con la suma de la eliminación de sílaba, ¿no? Entonces en total sería 40 si es que ha realizado todas las pruebas, todos los ejercicios correctamente. Denominación serial rápida. Entonces la consigna sería, y para la denominación serial rápida vamos a usar nuestra libreta de estímulos, que lo tenemos acá. Entonces se le va a decir, en esta tarjeta hay muchos reglones con dígitos, letras, colores o figuras. Tienes que decirme su nombre, reglón por reglón, tan rápido como sea posible. Entonces ahí se toma el tiempo desde el primer reactivo hasta el último y anotarlo en segundos, ¿no? Entonces aquí primero tenemos números, luego están las letras, luego están los colores y luego están los objetos, ¿no? Entonces yo les aconsejo que antes que nada
vayan, le digan al niño cuáles son estos objetos, porque muchas veces no conocen los objetos, ¿no? Entonces es importante que los vayan diciendo. El tiempo se contabiliza lámina a lámina, es decir, termina esto, se pausa el tiempo, se cambia de hoja, termina esto, se pausa el tiempo y se va anotando. Entonces acá, por ejemplo, en dígitos, el tiempo que ha realizado, por ejemplo, 20 segundos, qué errores ha tenido. Si ha omitido, si ha dicho, por ejemplo, en vez de decir paraguas, dijo tijera, eso se contabiliza como error. Esta prueba evalúa la velocidad de información que tenemos a nuestro almacenamiento fonológico, lo cual vamos a estar evaluando lo que es la memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, esta memoria a largo plazo cumple un rol muy importante en lo que es la lectura. Entonces, bajas y puntuaciones nos van a indicar que están, que tienen un déficit en este proceso de decodificación. Ahora, ya pasando ahí hemos terminado las 6 pruebas de lo fonológico y ya vamos a entrar a lo que es la repetición de palabras y las pseudopalabras. Entonces, la consigna para esto es, te voy a decir algunas palabras y tú tendrás que repetirlas después de mí. Algunas palabras son reales y otras son palabras inventadas, invertidas o inventadas también puede ser, porque hay palabras que son muy cercanas a las que existen. Por ejemplo, en vez de decir taxi se dice toxi, por ejemplo. Entonces, esas son las pseudopalabras. Y la consigna es, debes repetirlas todas sin hacer comentarios. No se penalizan los problemas de articulación. Entonces, las palabras están en nuestro protocolo también. Entonces el protocolo nos va a ir guiando prueba a prueba. Entonces dice, digamos, blusa, él tiene que repetir blusa. Torno, tiene que repetir tormo, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, tomo, tomo. Tropa, tropa, ¿no? Entonces, la que está con asterisco, también están con asterisco en su protocolo. Esas quieren decir que son pseudopalabras y que tenemos que tomar mayor atención a esas porque muchas veces no pueden reconocer y ellos cambian automáticamente para lo que ellos creen. Por ejemplo, torno, ¿no? Lo que a mí me ha pasado hace un momento, ¿no? Entonces también sería interesante que ustedes vayan anotando qué es lo que va diciendo. También aquí sería importante para un análisis de lo que es el lenguaje oral, ¿no? Entonces si va omitiendo fonemas, si va sustituyendo, etcétera, ¿no? Sería interesante para un análisis más profundo. La calificación. Esta prueba se califica con 1 las palabras y pseudopalabras que han sido correctamente repetidas y no se penalizan los problemas de articulación. La puntuación máxima que se obtiene son 15 puntos. Entonces, al repetir una palabra que ya existe, el estudiante lo que hace es utilizar su ruta directa, es decir, la léxica, porque ya ha escuchado antes esa palabra. Y al repetir una palabra que no existe, hace uso del sistema fonémico, por lo que es de mayor dificultad y nos muestra si tiene o no facilidad de decodificar rápidamente. Entonces aquí podemos evaluar si existe algún problema auditivo y también de decodificación. Compresión oral. Primero, bueno, vamos a necesitar en su cuadernillo de respuestas, acá tienen en la 4.2 la comprensión oral. Entonces esto se le va a presentar al niño, esta pruebita, y se dice la consigna. Fíjate bien lo que tienes que hacer. Te voy a dar una orden y cuando termine de dártela, tú harás lo que te pedí. Pon mucha atención porque solo te daré la orden una vez. Entonces es importante que se le diga claramente la consigna. Entonces es muy relevante que ustedes vayan preparados para la prueba, es decir, que obviamente pueden ir leyendo, pero que no sea totalmente nuevo, digamos, ¿no? Porque si no dicen correctamente y tener que decirlo nuevamente, entonces ahí podría ir como modificándose, ¿no? Los resultados. De todas formas, las consignas, sí, obviamente sí se los tiene que leer. Entonces,
Se trabaja con la lámina que está en las figuras geométricas acá en nuestro cuadernillo de respuestas y las órdenes están en la libreta de estímulos de la página 3. Es importante siempre preguntar al niño qué figuras son para ver si él las está reconociendo o no. Entonces, al principio, ¿no? Entonces, entregar la ficha y decir, a ver, dime qué figuras ves, ¿no? Entonces dirán círculo, cuadrado, triángulo. En caso de que él no las reconociera, darle un poco de ayuda. Entonces, en la página 3 de nuestro protocolo vamos a tener las órdenes. Dibuja una línea entre el triángulo grande y el cuadrado, ¿no? Entonces, ellos tienen que hacer lo que nosotros le digamos, pero solo se le puede decir una sola vez. Acuérdense eso, solo una sola vez. Entonces, si ellos han hecho correctamente esta prueba, entonces se puntúa como 1. Ahora, lo que yo les aconsejo es que muchas veces no nos da el tiempo para ver y dar la orden, dar la consigna y anotar, etc. Entonces pueden dejarlo de todas maneras en su hojita, digamos, de los niños, en su cuadernillo de respuestas. Ustedes van a tener ya las respuestas, ¿no? Obviamente se tienen que dar cuenta cuál ha hecho primero. Sería lo ideal que ustedes, mientras él vaya haciendo, ustedes vayan anotando en su protocolo. A veces se puede, a veces no, pero entonces es importante que presten atención, ¿no? Si esa línea que ha dibujado es la consigna número 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, se va a ir contabilizando la cantidad de respuestas correctas. Como puntuación máximo tenemos 10 y bajas puntuaciones nos indican dificultades en la memoria verbal y la memoria de trabajo. También nos pueden mostrar si existen dificultades en la comprensión del uso de conjunciones, como por ejemplo y o el o, porque aquí hay muchas conjunciones. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Dibujo una línea entre el triángulo grande y hay otra pregunta, por ejemplo, que dice si el cuadrado está sobre el verde, si el cuadrado está sobre el triángulo, por ejemplo, tacha el cuadrado pequeño. O sea, se utiliza la conjunción o también y muchas veces los chicos eso llegan a confundir, ¿no? Entonces es importante que nosotros también digamos la consigna claramente. Luego, en lo que se trata la comprensión oral, la consigna es la siguiente. Te voy a leer dos historias, empezaré con la primera. Escucha con mucha atención porque después te voy a hacer unas preguntas. Entonces, para esta está el material acá que son las fábulas. Tenemos dos fábulas que es el perro glotón y el burro y la perrita. Entonces, el burro y la perrita es más, aquí dice en su hojita dice el número, ¿no? Historias 1 y aquí 2. Entonces se le va a leer la historia pausadamente y luego de una lectura se le empieza a hacer las preguntas, ¿no? Son 7 preguntas por texto. Entonces, ahí si ustedes no lo tuvieran claro, por ejemplo, tienen que leer la historia y luego decir, ¿no? Cómo se comportaba la perrita con su amo. Se le dice, bueno, se comportaba cariñosa, por ejemplo, y está en el texto, entonces cariñosa es la respuesta, pero les voy a indicar después una clave del manual donde les dice también las respuestas de las preguntas que les voy a ir mostrando en nuestra sesión para que ustedes lo tengan más claro dónde están estas respuestas. Es decir, a veces nos sentimos inseguros de ahí, no sé si esta es una respuesta correcta o no, sobre todo cuando los niños empiezan a inferir, porque muchas veces infieren o se inventan, ¿no? Entonces es importante ir leyendo previamente esto o tener en cuenta las respuestas correctas. Lo que yo hago y que les aconsejo es que previamente, digamos, pido permiso a los padres para ver si yo puedo grabarles la voz, grabarles lo que hacen, obviamente con permiso de ellos. Luego yo utilizo eso para analizar la respuesta con más profundidad luego, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, sí, esta es correcta, mientras va respondiendo, pero luego nosotros tenemos que tomarnos el tiempo de analizar si realmente lo hizo correctamente o no.
¿no? Entonces la calificación igual es un punto por cada respuesta correcta y tenemos como puntuación máxima 14 porque se suman, los dos textos se suman, ¿no? Entonces bajas puntuaciones pueden llegar a significar alteraciones en lo que es la memoria auditiva y la memoria de trabajo, es decir, que la memoria de corto plazo no está reteniendo la información adecuada, ¿no? Para no estar reteniendo y después no está expresando esa información. En cuanto a la lectura, ya vamos a entrar en lo que es la lectura. Se dice la consigna, te voy a presentar 4 tarjetas, en cada una de ellas hay una lista de palabras, vas a leerlas correctamente y tan rápido como te sea posible, ¿no? Entonces, ustedes van a tener sus palabras en este cuadernito, ¿dónde está aquí? Y ellos tienen que leer, ¿no? Entonces se toma el tiempo cada vez que ellos terminan una lámina, por ejemplo. Entonces va a empezar a leer y ustedes van anotando si han hecho correctamente o no. Es importante también si pueden otra vez grabar lo que dice el audio de los niños para luego ir analizando cómo la ha dicho. Ya luego les voy a explicar porque en la hipótesis o en el análisis es muy importante ver si está omitiendo, si hay dificultades orales, etc. Tenemos palabras frecuentes, palabras infrecuentes, pseudopalabras y pseudopalabras homófonas. Entonces las frecuentes es las que probablemente siempre las utiliza, las infrecuentes es que existen y que quizá no las utiliza, las pseudopalabras son las palabras que no existen y las pseudopalabras homófonas son aquellas que tampoco existen pero que se asemejan a palabras que sí existen. Esto es lo que les decía, toxi, taxi, nosca, mosca, ¿no? Entonces este tipo de palabras que probablemente ellos no conozcan tendrán que decir, por ejemplo, por su vía fonológica. Entonces ahí también se evalúa si está bien estas dos vías. Es importante registrar el tiempo en segundos. Obviamente se va a registrar si tarda 2 minutos, lo que sea, o 1 minuto, se anota el minuto y ya luego se transforma en segundos. Luego se debe sumar los aciertos de las 4 listas, por lo que se tiene una puntuación máxima de 64 segundos. Se va a dar 16 puntos por cada lista. Las puntuaciones bajas en estas listas, en la lista, por ejemplo, de palabras frecuentes e infrecuentes, significa alteraciones en la ruta léxica, es decir, que no las ha consolidado todavía en su memoria de trabajo. Y las puntuaciones bajas en lista de pseudopalabras y pseudopalabras homófonas quiere decir en la vía fonológica que existen alteraciones, que no está pudiendo decodificar letra a letra las palabras. En cuanto a la comprensión de órdenes escritas, entonces ustedes en su cuadernillo van a tener abajo en el 5.2 el mismo dibujo que teníamos anteriormente en la comprensión de órdenes orales. Ahora van a ser, son los mismos, pero como órdenes escritas. Entonces van a necesitar otra vez su libreta de estímulos y le van a ir mostrando al niño las órdenes. Ellos deben leer y realizar lo que se les pide. Entonces ahí van a darse cuenta ustedes también que a veces los niños comprenden oralmente y no así en forma escrita o al revés, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar, esta prueba nos va a ayudar a determinar eso. Entonces la consigna es la siguiente. Vas a leer en voz alta lo que dice en cada tarjeta. Cuando termines de leer cada una, harás lo que se te indique sobre esta hoja. Entonces se le muestra, ¿no? Y la puntuación, lo mismo, ¿no? 1 si ha hecho correctamente, 0 si no lo hace. Entonces, la puntuación máxima va a ser de 10 puntos y bajas puntuaciones va a significar una dificultad en la lectura comprensiva, es decir, que no está pudiendo decodificar la palabra visual bajo un estímulo visual. En cuanto a la lectura, comprensión de textos. Entonces, anteriormente hemos realizado una comprensión de textos de una forma oral. Ahora el niño lo que tiene que hacer es leer. Entonces la consigna es la siguiente. Vas a leer en silencio esta historia y me dices cuando termines, solo puedes leer una vez, nada más. Entonces acá
el niño muchas veces prefiere leer en voz alta. Entonces todo eso van a ir anotando, ¿no? Si lee en voz alta, si la vea, o si algunos dicen en silencio y realmente no leen, ¿no? Entonces todo eso van a ir viendo y anotando a partir de la observación. Cuando haya terminado la lectura el niño, entonces le dice, ahora te voy a hacer unas preguntas. Entonces, previamente no se le anticipa que se le va a decir preguntas, ¿no? Solamente se le dice, lee en silencio esta historia y me dices cuando termines. Acuérdate que solo puedes leer una sola vez. Entonces, el material de la lectura son dos que también vamos a encontrar en nuestras fichas, que serían el caballo y la pulga y el viento y el sol. El caballo y la pulga es un poco corto, y luego tenemos el viento y el sol, que son las dos fichitas también que vamos a encontrar en nuestra batería. Lo mismo, ¿no? Ustedes pueden leer y tener las respuestas, o también en la batería hay un análisis de respuestas que también lo van a tener identificado. Acá los niños, como les dije antes, infieren mucho. Entonces es importante también tomar en cuenta estas inferencias para el análisis, ¿no? Decir que sí, realmente el niño está más allá de la realidad, ¿no? Que siempre está a partir de lo que él conoce, digamos, responde las preguntas, pero no así no está reteniendo detalles de la prueba, ¿no? Entonces, es importante anotar todo eso. Y yo de nuevo les digo, ustedes pueden pedir permiso para grabar estas respuestas y posteriormente ir analizándolas. Entonces, se califica la cantidad de respuestas correctas, también son 7 preguntas por prueba, entonces una máxima puntuación de 14 puntos. Se va a sumar lo que es este cuento, esta fábula con la otra fábula, ¿no? Entonces, bajas puntuaciones significa dificultad de la comprensión lectora y, bueno, dificultad en abstraer las ideas principales, ¿no? En esto implicaría dificultad en la memoria de trabajo, si realiza o no realiza inferencias, si realiza una lectura en voz alta, ¿no? Entonces es importante ver todo este tipo de detalles, y también si él empieza a leer en voz alta, también sería interesante que ustedes pueden grabar y escuchar, ¿no? Cómo está leyendo el niño, ¿no? Pese a que ya teníamos la lectura de palabras, entonces también es importante que si empieza a leer en voz alta, grabar y luego escuchar, ¿no? Que si omite, si no omite, si invierte, etcétera. En la parte de la decisión léxica se dice la consigna. En las tarjetas que te di hay escritas unas palabras. Algunas de ellas son palabras reales y otras son palabras inventadas. Tienes que leerlas en silencio y separarlas poniendo cuáles son reales, las que son reales en la palabra sí, nosotros vamos a poner sí en el lado izquierdo. Entonces, las que son reales en la palabra sí, entonces se le muestra. Las que son inventadas, en las que no existen, se le muestra dónde está no, la palabra no, y tienes que hacerlo lo más rápido posible. Entonces se va a cronometrar esta prueba. Entonces van a utilizar 50 tarjetas y cronómetro. Entonces estas tarjetas están numeradas atrás. Les voy a mostrar la ficha. Entonces tenemos el sí, no, más grandes, y tenemos también, obviamente todas estas tarjetitas ustedes se encuentran en su protocolo, y las tarjetitas probablemente estén juntas, ¿verdad? Si ya lo tienen, van a ver que sí. Entonces, estas fichitas son las palabras que atrás están numeradas. Tienen que estar en un orden. O sea, al niño se le entrega del 1 al 50. Entonces, en orden. Se le va a entregar del 1 al 50, así como ya listas para ser trabajadas. Y él tiene que empezar a leer y poner sí, no, sí, no, sí, no. Aquí está mi sí, mi no. Creo. Sí. Aquí está el sí y el no, que no lo encuentro, que está aquí. Entonces, es importante ubicar, como dice en el protocolo, ¿no? El sí al lado izquierdo y el no al lado derecho. Quiero que por favor tomen en cuenta que hay palabras como fregadero que no la usamos frecuentemente nosotros, ¿no? Entonces, quizá estas palabras, si ustedes desean, pueden cambiarlas, o directamente tomar en cuenta esto, ¿no? Que probablemente ellos no la conozcan, entonces pongan no.
Entonces, tal vez esas palabras la hagan erróneamente, ¿no? Entonces, o les pregunten, ¿no? Esta no sé si existe o no, entonces, bueno, decirle, a ver, ¿qué piensas tú? Depende de ti, ¿no? Lo que sea. Entonces, ya saben, se le entregan las 50 fichitas, ustedes tienen que cortarlas cortaditas y en orden, del 1 al 50, cosa de que él, ¿por qué? ¿Por qué en orden? Porque también depende mucho, va subiendo la dificultad, ¿no? De las palabras. Entonces la calificación se puntúa la cantidad de errores de la clasificación. Por ejemplo, si iguana pone que no existe, entonces ahí ese es un error, ¿no? Se debe tomar en cuenta el tiempo que el niño tarda en concluir la tarea, entonces no se olviden cronometrar la tarea. Entonces, esta prueba va a evaluar lo que es la memoria visual, es decir, la ruta léxica, tanto porque vamos a tener palabras que son reales y la ruta fonológica porque tenemos pseudopalabras, ¿no? Palabras inventadas. En cuanto a la gramática, ya entramos a la parte sexta de la prueba. Estas son inconcordancias gramaticales. Entonces se dice la consigna. En estas tarjetas hay escritas unas oraciones. Te voy a pasar de una en una, las vas a leer en voz alta y me dices y me tienes que decir si cada oración está bien o mal escrita. Si encuentras algún error, me debes decir cómo se puede corregir. Entonces, estas oraciones se encuentran en nuestra libreta de estímulos otra vez, ¿no? Entonces, es importante que ustedes también se ayuden previamente a la prueba, digamos, con separadores, por ejemplo, para que ya tengan lista el material, ¿no? Y no que en el momento vayan buscando, entonces, porque ya la prueba en sí es bastante larguita, entonces que estén ustedes preparados y listos porque los niños o se empiezan a cansar, etcétera, ¿no? Y en el caso de que los niños ya se estén cansando, entonces ir viendo eso, ¿no? Porque si el niño ya está cansado, ya no quiere realizar la tarea, entonces esto puede ser que tenga bajas puntuaciones, pero no porque no puede, sino porque está cansado. Entonces, si ustedes notan que a la hora y 20 minutos ya está cansado, entonces paran la prueba ahí, descansan un ratito y si quieren continúan, retoman o directamente ya la próxima sesión será un poquito más larga, ¿no? Entonces todo eso tienen que ir viendo. Entonces, por ejemplo, en estas oraciones existe una inconcordancia, digamos, la mayor de las niñas era rosa, en este caso no. Entonces, ahí dirá, por ejemplo, no hay inconcordancia. Entonces, se va pasando ficha por ficha, ¿no? Vamos a tener en las tarjetas diferentes oraciones. Por ejemplo, acá hay una inconcordancia que dice, la maestra nos enseñó una poesías. Entonces el niño será capaz de decir si existe un error, porque aquí dice una poesías y tendría que ser unas poesías, por ejemplo, o una poesía. Ah, ya, muy bien, se puntúa. En la puntuación, en la calificación, es muy importante tomar en cuenta que solo se va a puntear aquellas respuestas que él identifique el error. Por ejemplo, si dice mi mamá me hice un rico pastel, sí, está mal escrita, por ejemplo. Ah, ya, muy bien. ¿Por qué? Porque dice pastel. Ah, bueno, eso se pone como 0. Entonces, bajas puntuaciones sugieren dificultades en la parte sintáctica, lo que es las estructuras gramaticales, ¿no? Lo cual va a influir en la lectura y en la escritura. La otra prueba de gramática, construir enunciados. Entonces, se le va a dar la consigna. Aquí tienes las palabras que componen una oración. Te voy a pedir que las ordenes para que digan correctamente la idea, ¿no? O una idea. Entonces, se tiene que ordenar todas las palabras. La prueba inicia con un ejercicio de ejemplo, ¿no? Entonces, se va a poner frente al niño las palabras amarillo, sol, él, es. ¿Y para qué? Para que el niño construya una oración. Si la oración suena lógica, puntear. Se debe descontinuar después de 3 fracasos. Entonces lo mismo, es importante que descontinúen si existe fracaso. Entonces ustedes van a encontrar en sus baterías así, ¿no? Entonces esto lo tienen que ustedes cortar y luego lo van a poner en bloques, digamos, ¿no? Digámoslo así. Entonces lo que yo he hecho para orientarme un poquito más y para dar el orden, digamos, es la primera, ¿no? El sol es amarillo. Entonces, esta es el ejemplo.
se va a ir ayudándole al niño. Entonces lo que yo hice para no tener problemas es clasificar. Entonces acá, digamos, pues ellos tienen un orden, ¿no? Ahí está 1, 2, 3, digamos, que serían las respuestas, pero sin embargo yo igual he puesto 1, porque esta es la primera que tengo que pasar al niño. Luego 2 es la segunda que tengo que pasar al niño, ¿no? Luego 3, 4, 5, 6. ¿Por qué he puesto esto? Porque, como saben, se discontinúa si existen 3 errores consecutivos. Entonces, es decir, que cada oración va a tener mayor dificultad, ¿no? Entonces, acá, ¿cuál es la calificación? Se va a contar la cantidad de palabras de las oraciones ordenadas de manera correcta. Entonces, en el protocolo se sugiere una composición de las oraciones, pero se acepta como válida cualquier composición que ustedes creen que está bajo las reglas gramaticales, ¿no? Por ejemplo, llegó mi tarde papá, ¿no? Esta es una oración que va a estar desordenada, entonces deberá ser mi papá llegó tarde, esa se puntúa como correcta, ¿no? Entonces, bajas puntuaciones sugieren dificultades en las estructuras sintácticas del lenguaje oral. Lo que les quería mostrar es la tablita de puntuación, está acá. En estas tablitas de puntuación tienen posibles respuestas, ¿no? Y se puntúa lo que les decía, a partir de la cantidad de palabras que han ordenado bien, ¿no? Recuerden que la del sol es el ejemplo, entonces la número 1 sería, llegó, bueno, la primera que les dimos en el ejemplo, ¿no? Mi papá llegó tarde, esa es la primera. Entonces, si ha realizado solo esta correctamente, entonces tendrá 4 puntos sobre 63 puntos, la puntuación máxima. En la escritura, ¿no? Aquí se necesita una hoja en blanco, entonces se va a decir, aquí tienes una hoja, te voy a dictar unas palabras y debes de escribirlas lo más rápido posible. Entonces, para esto necesitamos cronómetro, papel, lápiz y la lista de estímulos que se encuentra en nuestro protocolo. Entonces, tenemos en esta las palabras frecuentes, infrecuentes y pseudopalabras. Acá ya luego vamos a poder analizar, ¿no? Si invierte, si omite, etc. Entonces, por ejemplo, maceta, ¿cuánto tiempo? Lo que yo hago, que me parece un poco más práctico, es realmente poner el cronómetro en maceta y terminar en la última, que es las palabras frecuentes, mariposa, por ejemplo. Ahí pauso y anoto ese tiempo. Acuérdense que el tiempo debe estar en segundos. Obviamente, si se los pone en minutos, no hay problema, pero ustedes tienen que convertirlo en segundos. Entonces, lo que les digo, ¿no? Palabras frecuentes, el tiempo. Palabras infrecuentes, tiempo. Palabras, pseudopalabras, el tiempo, ¿no? Se debe registrar los aciertos en cada categoría y sumarlos. Es decir, que esta prueba con la puntuación máxima es 33. Entonces, se va a sumar todas las palabras frecuentes, infrecuentes y pseudopalabras, se suma y se va a tener como resultado bueno, máximo 33, ¿no? Entonces, no se penaliza si existen faltas ortográficas como los acentos, ¿no? Pero sí se debe considerar aciertos si la palabra está fonológicamente bien escrita y ortográficamente bien escrita. Entonces, estaba viendo, creo que no hay, bueno, si por ejemplo greba es con B larga. Entonces, en este caso, no se conta, greva, digamos, si escribe con B chica, esa sería errónea porque está escrita con B larga. Entonces, esta prueba va a evaluar la capacidad de poder representar la información auditiva a gráfica con palabras frecuentes. Se evalúa la ruta directa o léxica y con pseudopalabras se evalúa lo que les decía, la ruta fonológica. Se evalúa también la precisión y la velocidad de la escritura a través del tiempo, entonces bajas puntuaciones nos pueden indicar una disgrafía específica y puede estar relacionados con trastornos de la lectura. Entonces hay que observar eso. En cuanto a la escritura, se le va a dictar el párrafo que hicimos el ejercicio, no sé si se acuerdan. Entonces dice, te voy a dictar un pequeño párrafo, pon mucha atención y escribe. Entonces es importante que acá se dicte
de oración en oración, ¿no? A algunos les cuesta un poquito más retener la información, entonces tratar de por lo menos llegar a la coma. Entonces para esto también se va a necesitar papel, lápiz y el párrafo que se encuentra en su protocolo. La calificación, entonces se va a dar un punto por cada palabra bien escrita, ¿ya? Entonces en total sería 66 puntos. Esta prueba evalúa la capacidad de poder representar o transcodificar la información auditiva. Entonces, va a evaluar la escritura reproductiva para tener una buena ejecución. En esta prueba se necesita atención y memoria de trabajo. Entonces, bajas puntuaciones nos van a llegar a inferir de que de que sus procesos cognitivos de atención y memoria de trabajo puede que estén afectados. La escritura espontánea, entonces ahí se les dice, ¿no? Quiero que me escribas cómo lo pasaste en tu último cumpleaños, por ejemplo, o se puede decir quizá otras cosas, ¿no? Porque a veces en tu último cumpleaños, a veces los niños no festejan el cumpleaños, ¿no? Entonces, ¿cómo la pasaste ayer? ¿Qué hiciste ayer? Etcétera, ¿no? Se le va a dar 3 minutos para que escriban, ¿no? Entonces, aquí se va a contabilizar el tiempo, obviamente 3 minutos, papel y lápiz. Se va a calificar un punto por cada palabra, sin importar la ortografía. Entonces, acá se evalúa la producción escrita, por lo cual requiere organización, planificación, funciones ejecutivas, y las puntuaciones bajas van a indicar pobreza en el lenguaje, falta de vocabulario, falta de organización, etc. Ahora vamos a entrar a lo que es la matemática. La primera es el dictado de números. Entonces se le dice, consigna, escucha con atención y escribe los números que te voy a dictar. Entonces para esto se necesita una hoja y lápiz de papel. La calificación se pone un punto por cada número bien escrito. Entonces el puntaje máximo es 20 y esta va a evaluar las habilidades de conocimiento de los números, la transcodificación, el paso del código oral por el código arábigo, etcétera, ¿no? Entonces bajas puntuaciones pueden indicar fallas en el concepto de número. La denominación escrita de números. Entonces acá, por ejemplo, los niños tienen que escribir con letras. Entonces les dice, aquí están escritos una serie de números y cada uno tiene una línea donde tú deberás escribir el nombre de cada uno de ellos al lado izquierdo. Este material está en su hoja de trabajo, ¿no? En su cuadernillo de respuestas, número 4. Trabajar solo esta parte, porque aquí abajo existe otro ejercicio. La calificación se debe otorgar por cada, por cada número correcto es un punto, ¿no? No se penaliza los errores gramaticales en esta prueba, ¿no? La puntuación máxima son 9 puntos y se evalúa la transcodificación del código arábigo con un código alfabético. Bajas puntuaciones indican fallas en la adquisición del concepto de número. Aquí ya empezamos con las series numéricas. La consigna es, en esta hoja tienes una serie de números, en cada una de las rayas hace falta un número para completarlas. Tiene que pensar y anotar qué número es el que hace falta para que sigan un orden adecuado. Entonces lo mismo se le ayuda en el ejemplo y luego ya puede iniciar, ¿no? Entonces, la cantidad, ¿cómo se califica? Con la cantidad de series completadas de manera correcta, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, si realizó bien una y la otra no, entonces no se contabiliza. Se contabiliza por la cantidad de eh, respuestas correctas por serie. Comparación de números de mayor que y menor que. Entonces le dicen, en esta hoja están escritos pares de cifras, en las del lado izquierdo, entonces se señala, ¿no? En las del lado izquierdo son las de mayor, ¿cuál es mayor que? Y en el lado derecho, ¿cuál es menor que? Entonces vas a encerrar en círculo el número que sea menor de cada par. Entonces para esto se necesita la hoja de respuestas y se descontinúa cada 2 fracasos. Antes se acuerdan que era 3, en este caso cada 2. La calificación. Se va a apuntar la cantidad correcta de pares comparados. La puntuación máxima es de 22. Esto nos va a permitir conocer el conocimiento valor de los números y el valor posicional. Bajas puntuaciones nos indican deficiencias del manejo del valor posicional. En lo que es la aritmética, operaciones aritméticas orales, por ejemplo, se dice la consigna, dime cuánto es 5 menos 1. Entonces ellos tienen que responderte oralmente, ¿no? Entonces se va a descontinuar aquí después de 2
dos fracasos. Entonces acá evitar de que los niños anoten cosas, ¿no? No es, no es permitido, ¿no? Entonces aquí se evalúa la capacidad de memoria de trabajo y bajas puntuaciones pueden indicar dificultades para resolver problemas aritméticos. La puntuación máxima sería 16 puntos. En operaciones aritméticas impresas se le presenta esto en su cuadernillo y ellos tienen que poner el símbolo adecuado. El material está en la parte inferior de la hoja de número 5 del cuadernillo de respuestas que contiene las operaciones impresas, ¿no? Entonces tal vez se puede doblar la hoja por la mitad para evitar ciertos estímulos visuales. La calificación, la cantidad de signos escritos correctamente, eso se puntúa, que serían un total de 8 puntos. Las bajas puntuaciones pueden indicar que no han adquirido los procedimientos básicos para resolver problemas. Las operaciones aritméticas dictadas, es decir, ahora se le va a entregar una hoja y se le va a empezar a dictar. Te voy a dictar unas operaciones y quiero que lo resuelvas, ¿no? Entonces, el dictado de las operaciones es una a la vez, no se les debe dar indicaciones adicionales, es decir, se le va a permitir que ellos acomoden vertical o horizontalmente como ellos quieran realizar. Se va a descontinuar después de 2 fracasos consecutivos, otra vez, ¿no? Entonces, de todo esto se va a encontrar en el material del protocolo de trabajo, se le debe entregar un papel y un lápiz. La calificación. Entonces, se va a puntuar como puntuación máxima es 20 y con esta prueba se va a evaluar las habilidades para colocar las cantidades, los símbolos aritméticos de una forma ordenada y especialmente correcta. Entonces, aquí estamos evaluando también percepción. Una vez que se ha colocado correctamente las cantidades, es importante determinar si conoce o no los algoritmos, es decir, cómo funcionan estos signos. Si conoce los algoritmos, por qué sigue el procedimiento correcto, pero hace errores de precisión. Esto puede deberse a un problema de memoria o de atención. Bajas puntuaciones pueden indicar problemas tanto espaciales como para adquirir algoritmos de las operaciones. En problemas aritméticos también se le va a presentar en nuestra cuadernillo de estímulos una hoja donde existen 6 botones, entonces les dice, te voy a hacer preguntas, trata de darme la respuesta lo más rápido que puedas. Entonces el niño acá tampoco tiene que escribir, se descontinúa después de 2 fracasos consecutivos nuevamente. La tarjeta impresa está aquí en su cuadernillo, lo que les decía, ¿no? Entonces se les dice, si yo tuviera 2 veces la misma cantidad que estos botones, ¿cuántos botones tendría? Entonces si él contesta correctamente, se puntúa como 1. Entonces previamente también se hace una serie de ejemplos para que ellos puedan entender la consigna. La calificación se va a tomar en cuenta la cantidad correcta de problemas aritméticos resueltos como puntuación máxima. Tenemos 16. En esta prueba se va a evaluar lo que es la atención, comprensión verbal, memoria de trabajo y funciones ejecutivas. Acá está en nuestro protocolo. Si ustedes ven, estas serían las respuestas y aquí van punteando si lo hacen o no. Acuérdense que se va a descontinuar si existen 2 incorrectas. Percepción. En esta prueba se dice la siguiente consigna. Aquí tienes una serie de letras y números, algunos están correctamente escritos y otros mal escritos. Recorre con la mirada reglón por reglón y marca con cruz las letras o números que estén mal escritos. Entonces acá se va a utilizar la hoja número 6 del cuadernillo de respuestas y que es una ficha impresa de letras y dígitos y aquí que algunos están correctamente y otros están incorrectamente, ¿no? Entonces aquí, como hemos dicho, se va a evaluar lo que es la percepción. Acá se va a puntuar los errores de omisión, que son las letras y números mal orientados que no fueron detectados, y los errores de comisión, que por ejemplo esta E la puso como incorrecta cuando en realidad está bien escrita. Esos son los errores de comisión. Entonces, lo mismo, ¿no? Se registran los errores de comisión y se debe sumar los errores. Este evalúa la percepción de los rangos espaciales de los números y letras. Las bajas puntuaciones pueden indicar problemas en procesamiento perceptual, vicio especial y también problemas de atención. Ahora se va a entrar a la prueba de memoria, la memoria a corto plazo. La consigna es, te voy a decir una serie de números y quiero que los repitas en cuanto los haya mencionado, ¿no? Entonces va aquí también descontinuar
después de también dos fracasos consecutivos, Entonces, el material es la lista de dígitos impresos en el protocolo. Entonces le dice 3, 8, 6 y el niño tiene que repetir 3, 8, 6. 3, 4, 1, 7, 3, 4, 1, 7. Entonces, acá como ustedes ven, hay dos series con 3 dígitos, dos series con 4 dígitos, dos series con 5 dígitos. Entonces, ¿por qué? Porque el niño tiene que decir los dos correctamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice 3, 8, 6, correcto. 6, 1, 2, correcto. Esto quiere decir que ya son 3 puntos, que ha logrado pasar los 3 puntos. Si después se le dice 3, 4, 1, 7, incorrecto. 6, 1, 5, 8, correcto. Entonces se continúa. Tiene que descontinuarse cuando falla ambos casos, ¿no? Entonces se va a puntear la cantidad de dígitos que ha sido la última. Por ejemplo, en este caso, si no se ha equivocado, si ha hecho correctamente 1, entonces puntear el número 4 en este caso, ¿no? Entonces en total son 9 puntos porque son la cantidad de dígitos que podría memorizar. Entonces es igual al máximo número de números de dígitos correctos. La puntuación máxima, como les decía, es 9. El material que necesitamos son las listas de dígitos impresas en el protocolo. Nosotros les vamos a ir diciendo oralmente. Entonces, bajas puntuaciones nos indican capacidad de memoria a corto plazo reducida. Lo mismo, pero en orden inverso. Ahora, entonces se le dice la consigna, te voy a decir unos números y quiero que los repitas de atrás hacia adelante. De, o al revés, también se puede ser muy implícito y explícito en esto, como yo te los voy a decir. Entonces se descontinúa también después de dos fracasos consecutivos en el mismo número de estímulos. Entonces acá, por ejemplo, se les dice 2, 5, lo que tiene que hacer acá el niño es decir 5, 2. 6, 3, 3, 2. Muy bien, pasó, entonces ya tiene 2 puntos. 5, 7, 4. El niño tendrá que decir 4, 7, 5. Si se equivoca, se pasa al mismo de 3 dígitos. Si es en este pasa, entonces se pasa al de 4 dígitos. Y así sucesivamente. Un total de 8 puntos como máximo. Bajas puntuaciones significan deficiencias atencionales, así como dificultades de memoria a corto plazo. También se va a realizar memoria de consonantes, memoria a corto plazo de consonantes. Te voy a decir unas letras y cuando acabe quiero que las repitas en el mismo orden que yo te las dije. Se descontinúa después de dos fracasos. Entonces aquí se le dice NB, tendrá que decir NB, SL, SL. Entonces se fijan, aquí también existen dos series de cada número de, en este caso, fonemas, ¿no? Entonces la máxima puntuación es sobre 7, que es la cantidad de fonemas o letras que vaya a memorizar. Recuerden, tiene que equivocarse en una o en ambas, en una, digamos, se puede saltar. Si, por ejemplo, esta la dice correctamente y esta la dice incorrecta, entonces va a seguir. El error tiene que ser en las dos series consecutivas. Entonces, bajas puntuaciones pueden indicarnos dificultad de memoria a corto. En cuanto a las oraciones, acá. Entonces, en esta prueba se le dice, te voy a decir unas oraciones y cuando acabe quiero que las repitas cada una. Entonces, acá es importante que ustedes van a tener en su protocolo desde las 6 o 4, pues, si no me equivoco, hasta la 16, creo. No, hasta la 19, hasta los puntajes, el puntaje número 19. Entonces, es importante que se empiece desde el número 10. Por eso se está indicado y en su protocolo también van a ver una flechita donde dice empezar aquí. Entonces, se le dice, ¿no? La luna llena alumbra todo el patio de mi casa. Entonces el niño repite, la luna llena alumbra todo el patio de mi casa. Perfecto, ha pasado esta prueba sobre 10. En el cine veremos una película y comeremos muchos dulces. Entonces lo mismo. En el cine, ¿y qué pasa si aquí no se acuerda? Recién se va a ir retrocediendo, recién, ¿no? Entonces, acuérdense que se va a paralizar esta prueba a partir de dos errores consecutivos, ¿no? Entonces, en el caso de que ellos pasen,
se va a pasar a la 11, a la 12, etcétera, ¿no? En caso de que no, a la 9. Si en esta sí tiene, la memorizó y en esta no, se continúa. Tienen que ser 2 errores, ¿no? La máxima puntuación es de 19 puntos y en esta prueba se evalúa la memoria de capacidad de lectura. Ahí se le dice, vas a leer una serie de oraciones en voz alta y tienes que poner mucha atención porque cuando termines de leer todas las oraciones que te presentaré tendrás que responder una pregunta y me dirás la última palabra de cada una de las oraciones en el orden de que hayas leído. Entonces para esto se van a necesitar las oraciones del cuaderno de estímulos que está aquí y se van a aplicar 2 ensayos por nivel. Entonces esto es el entrenamiento, ¿no? Entonces, en las primeras oraciones que ustedes van a ver es el entrenamiento. Entrenamiento 1. El gato rascó afanosamente la tierra de mi maceta. La siguiente oración es, siempre voy a jugar con mi bicicleta al parque. Entonces, después de esta se le hace la pregunta, ¿en dónde rasca el gato? Entonces dirá, en mi maceta. ¿Cuáles son las dos últimas palabras de cada oración? Tendrá que decir maceta, parque. Lo mismo en el entrenamiento 2. Si logra pasar estas dos pruebas, entonces se puede ir a la prueba número 1, ¿no? Y así con las 4 pruebas. Ahora, en cuanto a la calificación, se puntúa la cantidad del número de oraciones de las cuales puede mantener el recuerdo perfecto de las palabras finales, en el orden en el que se presentaron a la vez que contesta correctamente la pregunta que se le formula. Se debe aplicar los 2 ensayos. Si pasa algún ensayo, pasará al siguiente nivel. Descontinuar cuando fracasa en 2 ensayos. Entonces, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Si, por ejemplo, en el entrenamiento 1 pasó y en el entrenamiento 2 no pasó, se pasa a la prueba 1, ¿no? Y así. La puntuación máxima son 6 puntos. Evalúa la memoria de trabajo. Entonces acá es un cuadrito, lo tienen en su protocolo, pero esta es una forma que me presentó una licenciada que me pareció muy interesante porque realmente nos ayuda a entender un poquito más esta forma de calificar, ¿no? Entonces aquí tenemos el entrenamiento, aquí esta PF pasó o falló, entonces primero intento sí pudo. El segundo intento sí pudo. Prueba nivel número 1. Hizo las 2 oraciones, ¿no? Son 2 oraciones. Entonces acá, primer intento sí pasó, segundo no pasó, por ejemplo. En el nivel 2, ninguna pasó, entonces se suma y se tiene como una puntuación máxima de 6. Solo va a ser válida no se suma ni nada de esto, ¿no? Si pasaron estas dos, entonces queda 2. Aquí sería 2 el puntaje, por ejemplo. Las matrices visuales. Entonces le va a mostrar al niño, que también tenemos aquí en nuestro cuaderno de estímulos, una serie de imágenes donde el niño se le muestra por 5 segundos y luego se lo quita y ellos tienen que copiar en su cuadernillo de trabajo, ¿no? Entonces, después, o sea, se le va a dar un material de 11 tarjetas del cuadernillo de estímulos y también a ellos se les dan, perdón, las láminas de cuadernillo de respuestas, ¿no? Entonces se le dice, vas a mirar este dibujo durante un tiempo muy corto, que son 5 segundos, obviamente no se le va a decir, y después te lo quitaré y pediré que los dibujes los puntos en los mismos lugares en el que estaba el dibujo. En esta prueba no se descontinúa porque también es importante porque, por ejemplo, puede que falle en una y en la siguiente puede que no. Entonces es importante eso. Acuérdense que el PF significa pasa, falla. Entonces se va a tomar en cuenta el número de puntos que ha podido grabar o a retener en su mente, ¿no? Entonces sería en total 12. Se ha hecho esto significa de 2 puntos, 4 cuadrados. 4 puntos, 6 cuadrados, ¿no? Entonces, acá sí ha hecho en los cuadraditos de 40, o sea, es un cuadrado con 40 divisiones, 12 puntos. Si ha logrado, entonces tiene un total de 12 puntos. Eso se puntúa. Si la última que ha hecho bien es esta, que en un cuadrado de 9 cuadrados ha puesto 4, entonces se pone 4. Aquí, como les decía, ¿no? La puntuación es el número de puntos de la última matriz correcta. Entonces aquí se evalúa la memoria de trabajo en modalidad visoespacial.
En cuanto a la memoria de recuerdo libre, aquí se le muestra unos dibujos, ¿no? Entonces le dice, te voy a mostrar unos dibujos y tienes que decirme cómo se llama cada uno. Te daré un tiempo para que te los aprendas y cuando yo los retire me dirás todos los dibujos que recuerdes. Entonces acá se le da al niño la lámina y se la deja durante 2 minutos, ¿no? Entonces ellos empiezan a decir, ¿no? A decir cada una de estas. Entonces a veces dicen, ya está. Entonces ahí dicen, no, quiero que sigas estudiándola, ¿no? Durante 2 minutos. Entonces acá se va a notar todo lo que él recuerde. Entonces aquí es el recuerdo libre, como dice, no se le va a ayudar, no se le va a dar ninguna clave ni nada, ¿no? Entonces acá se va a notar si usa alguna estrategia para recordar, por ejemplo, si la dividía en categorías como en comida, vehículos, muebles, sin así nosotros decirle, por ejemplo, no se dice, ¿qué comidas recuerdas? No, nada de eso, ¿no? En la siguiente, por ejemplo, es diferente porque la consigna dice, te daré un tiempo para que los aprendas, cuando yo los retire me dirás todos los dibujos que recuerdes. Entonces le va a dar un tiempo al niño, lo mismo 2 minutos se le da para que ellos memoricen y luego después de se le quita y se le empieza a hablar de un tiempo, por un tiempo corto, se le empieza a preguntar, ¿no? ¿Y cómo te sientes? ¿Te hace frío? ¿Estás cansado? Etcétera. Se le va a conversar un poquitito de tiempo y luego le va a decir, bueno, muy bien, ahora dime qué ropa de las que te mostré recuerdas, qué juguetes, qué animales, ¿no? Todas esas claves semánticas que van a ir ayudando al niño a clasificar. Entonces aquí vamos a ver qué tipo de estrategias ellos utilizan para poder recordar y también recuperar la información. Entonces acá se califica el número de reactivos. En esta prueba se evalúa si el estudiante puede recordar la información cuando se le da alguna estrategia, ¿no? Entonces aquí vamos a ver si ellos utilizan o no ciertas estrategias para recordar. La estereognosia. Entonces acá se utiliza lo que en nuestros materiales, el botón, la moneda, goma, canica y carrito. Entonces acá se le dice, te voy a mostrar unos objetos y los vas a nombrar. Los nombra. Ahora se le pide que cierren los ojos y que alcen sus manitos de esta forma. Entonces ahí se les va a entregar y ahí se le dice, ahora con los ojos cerrados te voy a ir poniendo uno por uno para que los nombres. Entonces ahí le dice, ¿no? ¿Qué objeto te puse en la mano? Por ejemplo, dirá goma. Entonces, en el protocolo nosotros vamos a encontrar el orden de qué manos van a utilizar primero, si de la derecha a izquierda y qué objeto. Entonces, por ejemplo, se pone aquí derecha. En la derecha se va a poner, por ejemplo, la canica primero. Entonces ahí si reconoce en la mano derecha una canica dirá punto uno, ¿no? Luego en la izquierda, luego en la derecha, etcétera, 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 ¿no? Entonces, acá se va a puntuar, la puntuación máxima es de 5 puntos si es que ha reconocido todos los objetos y esta evaluación, lo que evalúa en esta prueba, perdón, es la integración de las características táctiles de los estímulos y la integración de las mismas en el reconocimiento de objetos. Las bajas puntuaciones se asocian con signos neurológicos blandos con problemas de aprendizaje. En la siguiente prueba, la grafestesia, se le muestra, bueno, se le dice, te voy a mostrar unas figuras y te voy a pedir que las nombres. Entonces, en nuestro cuadernillo de estímulos tenemos en la última página eh, es una ficha, una lámina donde tiene un cuadrado, una cruz, un círculo y un número 3, ¿no? Entonces también es importante que ellos lo mencionen para que sepamos nosotros que está reconociendo los estímulos y se le dice, vas a cerrar tus ojos y te voy a dibujar una figura en la palma de tu mano. Entonces es importante que ustedes utilicen ya sea un lapicero sin tinta, pero con punta para que ellos puedan ir reconociendo. Entonces aquí en la mano derecha se les dibujará primero un cuadrado, luego el signo de más, ¿no? O la cruz. Entonces, van a ustedes a notar si lo realizan correctamente, ¿no? Entonces acá se tiene una puntuación máxima de 4 puntos. Bajas puntuaciones se asocian con signos neurológicos blandos, con problemas de aprendizaje. Ahora, en cuanto a la coordinación motora, se debe colocar la tarjeta del círculo negro frente al niño e indicarle, vas a hacer lo siguiente. Entonces se va a mostrar eh, la tarea, ¿no? Vas a hacer lo siguiente, que es esta, pronación y supinación, ¿no? Entonces, pronación, supinación, pronación y supinación, ¿no? Entonces dice, vas a hacer lo siguiente, entonces le muestra y tratarás siempre de cubrir el círculo negro. Primero lo harás con la mano derecha y luego con la mano izquierda, ¿no? Entonces se supone que tienen que hacer algo así. Entonces,
Se va a contabilizar 20 series con cada mano, ¿no? Entonces se va a marcar el ritmo y se lleva la cuenta de cuántos ha hecho en ese, si ha hecho los 20 series, de cuánto tiempo lo ha hecho, ¿no? Entonces por eso es importante tomar el tiempo. Entonces vamos a ver un video para ver cómo se realiza. Entonces ahora vamos a ver un pequeño video. Miren, tienen que fijarse, ¿no? Y la niña está de frente, primero está realizando con la mano derecha y miren, no está cubriendo todo el tiempo el círculo negro, ¿no? En realidad no se va a contabilizar si lo hace, eh, por ejemplo, en este error solo puede cometer una vez eso de no cubrir el círculo negro. Si no cubre más de 2 veces, entonces eso ya se puntúa como cero. En el siguiente video vamos a poner play y es lo mismo, ¿no? Quiero que vean en este video, miren el movimiento de sus manitos, pasa un tiempo y van a ver cómo va a empezar a pausar. Y también deja descubierto el círculo negro, ¿no? Entonces, acá es muy importante que se va a evaluar la periodicidad, la alternancia y la precisión, ¿no? Entonces, ¿qué es la periodicidad? Es si tiene un ritmo determinado al realizar, por ejemplo, el movimiento de la manito, ¿no? Entonces, si tiene un ritmo determinado, es decir, que si tiene supinación y pronación con un ritmo uniforme, entonces eso se va a puntear como uno, como dos, perdón. Si a veces, digamos, es algo irregular, entonces como uno. Si es muy irregular, entonces cero. Lo mismo con la alternancia. ¿Qué es la alternancia? La alternancia es que si hace supinación, pronación, pronación. Si han visto en la niña, a veces hacía así, ¿no? O así se quedaba y luego volvía, ¿no? Entonces era algo irregular. Entonces aquí se puntuará 1, por ejemplo. O si tiene más de 2 fallos, ahí se puntuará como 0. En cuanto a la precisión, que es si cubre o no cubre el círculo negro, si siempre cubre, entonces se puntuará como 2. Si casi nunca cubre, entonces, si te comete un error, entonces 1. Pero en nuestro caso, en el video, por ejemplo, vamos a poner 0 porque no cubre el círculo negro. Es decir, que 2 o más veces deja de descubierto el círculo negro. Entonces, lo que vamos a hacer acá es anotar, por ejemplo, si tiene un buen ritmo en la mano derecha, 2. En la mano izquierda no tanto, entonces 1. ¿Cuánto en total? Aquí sería 3, ¿no? Lo mismo acá, alternancia y precisión. Entonces acá luego se va a poner cuánto en la derecha, cuánto en la izquierda, cuánto en periodicidad, cuánto en la alternancia y cuánto en precisión. Y acá el tiempo que se ha utilizado para las 20 series, ¿no? Entonces acá se evalúa la coordinación de movimientos y la precisión. Entonces las bajas puntuaciones se asocian con dificultades neurológicos en la parte blanda, ¿no? Asociados con las dificultades de aprendizaje. El enlentecimiento motor. Entonces acá se les dice vas a tocar con el pulgar cada uno de tus dedos en forma sucesiva, primero los de la mano derecha y después de los de la mano izquierda. Entonces acá se hace este ejercicio, ¿no? Entonces ambas manos deben estar a la vista del examinador y se debe realizar 5 series por cada mano, ¿no? Entonces el psicólogo o el evaluador llevará el conteo de las series. Entonces el puntaje se debe llenar el cuadro del protocolo con el tiempo de ejecución en coordinación. Entonces acá también se toma el tiempo. Aquí está. Entonces acá se va a tomar el tiempo en la mano derecha y en la mano izquierda. Y esta palma dorso lo que van a hacer es los resultados de la anterior actividad, de la supinación y pronación. Se va a tomar aquí, se va a poner el tiempo con la mano derecha y aquí el tiempo con la mano izquierda y luego se suma acá. Cuánto en la derecha, cuánto en la izquierda.
Entonces, bajas puntuaciones igual se asocian con signos neurológicos blandos y que estos están asociados con problemas de aprendizaje. El taping. Entonces, él va a decir, vas a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, te voy a pedir que golpees con tus dedos, indices la mesa de la siguiente manera, ¿no? Entonces, ahí se va a leer en el protocolo 2 derecha, 1 izquierda, ¿no? Entonces, acá el evaluador lleva el tiempo y detiene en el momento indicado, ¿no? En lo que son los 20 segundos. Vamos a ver un video. Entonces, quiero que se vayan fijando bien el ritmo que ella tiene, etc. ¿No? Entonces, acá se va a evaluar la cantidad de ciclos llevados a cabo en cada uno de los 4 ensayos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, se acuerden, 20 segundos nada más, ¿no? Entonces, acá se va a evaluar la velocidad motora, la planeación de los movimientos para realizar la coordinación de las manos y bajas puntuaciones se asocian con signos neurológicos blandos con problemas de aprendizaje. Entonces, la frecuencia de ciclos serán de 20 segundos, ¿no? Y se va a iniciar con 2 derecha, 1 izquierda, 2 izquierda y luego 2 izquierda, 1 derecha. Entonces, eso lo van a hacer con las dos manos, ¿no? Entonces, en total sería 40 segundos, pero después de los 20 segundos se para y luego se le dice ahora así, ¿no? Entonces, se le va a ir mostrando. Ya teniendo todas las actividades concluidas, se va a pasar a pasar los resultados a nuestra gráfica, ya sea de manera digital o de manera manual. De manera digital se entra a una página web que van a encontrar este manual y lo van a poner los resultados y las respuestas que vaya pidiendo. Así, por ejemplo, cuántos aciertos tuvo, cuántos errores, aciertos. Entonces vayan viendo entre paréntesis qué letra tiene, ¿no? T significa tiempo. Entonces acuérdense que el tiempo siempre es en segundos, ¿no? De manera manual, por ejemplo, si ustedes acá sacaron 1, me dirán, pero ¿cuál 1 pongo? ¿No? El 1 que siempre está más cerca hacia el número de la derecha. Entonces ahí se va a empezar a tener una gráfica en todas las áreas que hemos ido evaluando. Entonces acá en este caso ha sido el caso del video que le mostré y miren, tuvo muy bajas puntuaciones en la parte fonológica, en la parte de coordinación motora, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante que vayan analizando. Entonces, acá, ¿cuál es alto y cuál es bajo? Del 10 a 29 es deficiente, de 30 a 49 es de normal a bajo, de 50 a 69 es un promedio, de 70 a 89 ya es alto y de 90 a 100 es un promedio muy alto, ¿no? Entonces, eso es importante que vayan tomando en cuenta. Ahora, también les quería decir que existe el reporte interpretativo en esta página web, es decir, que a partir de los errores que tiene, te puede brindar la batería ciertos conceptos cualitativos para que tú puedas ir interpretando los resultados. Esto lo vamos a ir haciendo más adelante. Muchas gracias por su atención, chicos.